Parecido a ti? Tú eres abogado, también tienes experiencia en este tema. Claro. ¿Qué te ha parecido la actuación de los fiscales, ¿no?, en el caso Odebrecht? Los fiscales que algunos medios le encubraron, los encubraron, ¿no? Como los grandes héroes, ¿no? No existe eso, los encumbraron de una mala manera y realmente con el paso del tiempo se ha visto que sus acciones no han sido positivas para el país. Ciertamente, muy positivo, han hecho persecución, digamos, de un lado muy retorcido de la escena política, que es el fujimorismo, que lo que corresponde a Keiko y tal. O sea, toda esa banda de delincuentes merecen todo tipo de sanciones, pero realmente por el otro lado se fueron a la nada, ¿no? Ahora, hay que entender también que en estos escenarios no solamente pues, se debaten asuntos jurídicos, ¿no? O sea, hay un entorno de poder y hay unas pugnas políticas en las que se requieren de ciertos apoyos, digamos, para poder sostener las investigaciones, porque acá lo que no existe es un Estado de Derecho bien constituido donde cada delincuente pueda ser perseguido legalmente por los actos que atentan contra la sociedad. Entonces, eso como no existe acá, digamos, los propios fiscales han tenido que ir acomodándose a los devaneos y tanteos que se van en torno al poder. Recordemos la gran pugna que había en la Fiscalía de la Nación en aquellos años, ¿no? Sí. O sea, imagínate las fechas, hablaba de judicialización de la política y politización de la justicia. Bueno, aparte de ya unos elementos muy personales como los ha evidenciado hace poco Jara, ¿no? Bueno, justamente tenemos un video, ¿no?, donde vamos a escuchar ha sido una entrevista que realizó Beto Ortiz al periodista Humberto Jara, donde se revela un documento, un acuerdo firmado tanto por Barata como por el fiscal José Domingo Pérez. O sea, se le permitió, según lo que se explica, mentir, incluso no usar lo que presente Barata en contra de la propia empresa corrupta brasileña que fue Odebrecht. Que hasta la fecha sigue actuando como si nada, ¿no? Y cobrando grandes sumas y billones de soles del erario público. No sé si todo el mundo se ha percatado de ese detalle. Listo. Que, o sea, han permanecido en operaciones casi como si nada. Vamos a escuchar el video sobre este tema de Barata, Odebrecht y los fiscales, ¿no? Habría que discutir si la gestión del fiscal Rafael Vela es solamente negligente, es solamente dudosa, o es corrupción, o es una traición a la patria directamente. Me estoy refiriendo a este documento del Ministerio Público Federal de Brasil, que ha sido traducido de manera oficial y que quisiera que le expliques a nuestro público de qué se trata. Dice: Acuerdo de compromiso de especialidad y delimitación del uso de pruebas. ¿Qué es este documento que acaba de hacerse, digamos, no público, pero que ha circulado entre la prensa? Este documento contiene algo que es muy grave. Vamos a hacer un pequeñito recuento. En el año 2019 se firmó un acuerdo de colaboración eficaz con Barata, con Odebrecht, que fue muy publicitado por estos fiscales y que daba el marco de que todo lo que se acordó ahí iba a ser materia de la colaboración eficaz. Sin embargo, en el camino, Barata empezó a dudar de estos fiscales. Y dijo: veo que citan gente, le cambian la citación, tienden emboscadas. Entonces, ¿qué hizo Barata? Se va a la Fiscalía brasileña y le dice: yo soy colaborador eficaz de ustedes, de la Fiscalía brasileña. Díganle a los fiscales peruanos que no me van a tender ninguna emboscada ni ninguna trampa. Entonces viaja el señor José Domingo Pérez y firma este acuerdo. Y en este acuerdo, para evitar toda la jerga jurídica que pueda contener, lo que dice ese acuerdo es algo que es absolutamente ilegal. Lo que está señalando textualmente dice que los fiscales de Perú asumen el compromiso de no utilizar los testimonios, los documentos
que presente Barata, dice, no utilizarlos contra el colaborador Jorge Enrique Simoes Barata y contra cualquiera de las empresas del grupo Odebrecht. Entonces, Básicamente que no sean fiscales. Que sean fiscales de cartón, de utilería, pero que no ejerzan su trabajo. Peor que eso, que es correctísimo. Lo que están diciendo acá, el señor Barata puede mentir, puede entregar documentos falsos, pero no lo vamos a juzgar, no lo vamos a procesar por eso. Entonces, ¿cómo es posible si además, si tú le puedes decir, no se va a procesar al señor Barata por los testimonios que dé, ¿cómo firmas un acuerdo si no sabes qué va a contar? A priori. A priori, porque esto es de diciembre del 21. Y cuando decimos firma, significa que en la última página dice, por la Autoridad Central Extranjera, Rocío Gala Gálvez, Fiscal Superior Provincial Transitoria, jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, y por la Autoridad de Investigación Extranjera, ahí está, José Domingo Pérez Gómez, Fiscal Provincial Titular. Ahí está su firma. Ay. Bueno, ¿qué te ha parecido esta explicación y este documento que revela, pues, ¿no?, que prácticamente todo ha sido un montaje, ¿no? Bueno, es lo que yo te decía de cómo es posible que Odebrecht haya seguido operando impunemente y recibiendo millones de soles por cuenta del erario público cuando debería haber sido proscrita desde el primer momento que se develaron todos estos sucesos. Sin embargo, también veo ahí que hay una tendencia, ¿no? Sobre todo del lado, puedo hablar de Ortiz, bueno, hay unas tergiversaciones muy bravas. Realmente, si ese documento apunta a lo que están hablando, lo que dice Jara tan directamente acá con Ortiz, que, digamos, toda esta documentación tendría que ser nula, porque está yendo contra el propio orden legal. Entonces, ¿cómo sería posible que un documento, por cuenta de una entidad como el Ministerio Público, hiciera ilegalidad? No es imposible. Hay documentos de esa naturaleza. ¿Y qué se hace con ellos? Se busca su nulidad. Y, por supuesto, la sanción de los intervinientes que han obrado en contra del derecho, en contra de la propia institución, ¿no? Y, por supuesto, de los intereses de la ciudadanía, ¿no? Ahora, lo curioso es que, si bien esto es grave, es bastante grave, pero lo que sorprende es que los medios hegemónicos, los medios, ¿no?, como El Comercio, RPP, no replican estas cosas. Es una especie como, yo diría, una especie de cerco mediático, ¿no? Como estos medios que he mencionado, medios tradicionales, medios hegemónicos, lo que han hecho es encumbrar, posicionar, ¿no?, reventarle cohetes a estos fiscales. Ahora no quieren ver el gran error que han cometido, pues. Bueno, hay que hacérselos ver, ¿no? Realmente esa cosa estaba cantada desde que Odebrecht siguió operando en el país. Cuando se supo todo lo de este caso, ¿no?, de Lavallato, tenía que verse proscrita esa empresa de los asuntos nacionales y tal, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con la gente del Grupo Graña y todo lo demás? Tú me dices de los medios tradicionales, bueno, ¿qué se puede esperar del comercio, no? Ahora, el problema de la prensa y de los medios es que cuando aparece la prensa aparece como una contradicción al poder. Entonces había un escenario de resistencia. Cuando la prensa se adocena, y realmente que hay algo muy rebelde y romántico en la prensa, puesto que nos encanta también hacer periodismo, ¿no? O sea, es estar en contra del poder, porque ya el poder toda la vida tiene esos elementos, esas componendas, esos entornos en que se cubre la gente las espaldas para seguir robando, esquilmando, desde el tiempo que había la aristocracia, que lo hacían polvo al pueblo, después las oligarquías, ahora las oligarquías. O sea, es la historia de toda la vida. Entonces, realmente, incluso, ¿no?, tú verás en algún momento muchos de los medios alternativos o emergentes, una vez que se acomodan, se olvidan de todo. Entonces acá hay que ser o millonario o ser rebelde realmente para hacer periodismo, ¿no? No hay otra opción. O nosotros somos rebeldes, ¿no? Obviamente. Es bastante curioso, ¿no? Y lo peor que lo que ha buscado después de esta revelación de Humberto Jara es atacar al mensajero, ¿no? Matar al mensajero, ¿no? Golpearlo, en vez de poner atención en la documentación, un hecho concreto, ojo. O que aparezca en el programa de Ortiz y dice, bueno, pero este es un tipejo, una cosa horrenda, porque la gente también lo puede decir así, ¿no?
Yo siempre digo una cosa. Si veo que un ladrón dice que lo están matando a un ciudadano en la esquina y veo que lo están matando, o sea, el hecho que lo haya dicho un ladrón no invalida la realidad. O la realidad se ve desacreditada porque lo dice una persona que según la concepción del oyente es de lo peor. Eso no tiene nada que ver. Lo puede decir la peor persona, o lo puede decir Hitler, o el que más aborrezcas, pero la realidad es una sola. Y sobre ella no caben tergiversaciones ni manipulaciones. Se está hablando de algo objetivo y se está hablando de algo que es el correlato de lo que cualquiera con 5 sentidos se percata desde un primer momento. Que Odebrecht ha seguido obrando en el país cuando ha tenido que ser proscrita desde un primer momento, gracias al contubernio de los fiscales, que en ningún momento han sido héroes, ni próceres, ni nada, y además se les ve hasta la apariencia, ¿no? Hasta se les permitió vender Chaya, la hidroeléctrica. Claro, Imagínate. O sea, han hecho lo que han querido en realidad. Y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo, y el país está igual que la selección peruana de fútbol que vamos a hablar más adelante, ¿no? Recordemos, ¿no?, lo que se decía la época cuando Odebrecht tenía poder en todo el continente, ¿no? Odebrecht pone y quita presidente, ¿no? Claro. A ese nivel. Bueno, y se demostró cómo eran sus modos de ir imponiendo presidente, invirtiendo millones de las campañas para luego robárselo, bueno, en sentido lato, lo del robo, por supuesto, ¿no? Cuando ya llegaban a ser autoridades, ¿no? Bueno, ese tema yo creo que va a continuar, ya han empezado a separar también a los fiscales, ¿no? Y se tendría que, pues, ¿no?, también dar una sanción fuerte. Si ese documento realmente, pues no lo he revisado, pero si ese documento está totalmente imbuido de ilegalidades, ahí tienen que ser destituidos y sancionados terriblemente todos los intervinientes. Y además investigarlos, ¿ah? Pero por supuesto, o sea, te hablo de esa sanción dentro del ámbito del propio Ministerio Público. Recuerdo, y la cosa ya, digamos, judicial, ¿no? Una de las cosas que se señala en la entrevista, porque mencionan que estos fiscales están mostrando signos de riqueza. Claro. ¿No? Si no la pueden justificar, o sea, olvídate, ¿no? Así que es un tema bastante delicado que vamos a darle seguimiento también, ¿no? Hay un punto importante. Lo que queda claro es que los fiscales en ningún momento han sido héroes ni próceres. Pero esto tampoco puede adornar de bien a toda la gente, por ejemplo, que defiende a Ortiz y que defiende los secuaces de gente como Ortiz. O sea, todos los que están en este escenario son de lo peor, todos. O sea, que los fiscales hayan tenido este contubernio, claro, son un desastre, y muy bien que se entere la gente y que se destruya esa falsa imagen, como se construyó una falsa imagen de Vizcarra, como se construyó una falsa imagen de Sagasti, de Susana Villarán. Toda la vida es la misma historia, y por lo menos ahora, mal que bien tarde, pero se está mostrando la categoría de gente que son, y así realmente hay que proseguir con las indagaciones e investigaciones, ¿no?